Nielson Sánchez Stuart, el decano emérito del Colegio de Abogados de Málaga, va a recibir la máxima distinción en este campo, como es la Cruz al Mérito en el servicio de la abogacía. Queríamos charlar con él, felicitarle. Hola, Nielson Sánchez Stuart, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por darle importancia a estos temas que uno siempre piensa que son solamente importantes para uno. Bueno, importancia en el ámbito al final, ¿no? La abogacía, podemos decir eso, es la máxima distinción, ¿no? Por parte de sus colegas. Sí, esto es una gran cruz, para ser exacto, gran. Y esto tiene una explicación. El Consejo General de la Abogacía Española tiene facultades para crear órdenes y métodos para distinguir a los abogados, que es un sistema que funciona directamente entre abogados, paralela a lo que se hace, por ejemplo, ahí me has aparecido tú, con la Cruz de San Raimundo de Peñafort. Es una orden que entrega el Ministerio de Justicia, pero no solamente a abogados, sino que a otros operadores jurídicos. Esta distinción es creada por la abogacía y otorgada por la abogacía, generalmente a abogados. Aquí en Marbella, en su día, yo solicité que le dieran una distinción, una medalla en este caso, a nuestro querido amigo Rafael Requena Cabo, por el servicio que prestaba a la abogacía, como profesor de la Escuela de Prácticas Jurídicas y como excelente fedatario público. Y también se la concedieron, la concedimos, vamos, porque yo intervine en su concesión. Le fue concedida, dicen, por un prestigio que supera nuestras fronteras. Que la gente es muy buena. La gente es muy buena y tiene que justificar esta barbaridad. La gente es muy buena, te dice las cosas así para levantarte el ánimo probablemente. Yo soy un abogado de pueblo. Lo que pasa es que he trabajado para la abogacía. Eso es verdad. He trabajado en la abogacía desde hace muchos años. Yo empecé siendo delegado del Colegio de Abogados en Marbella. Creé la delegación, realmente fui con otros compañeros, pero intervine de manera relativamente destacada en la creación de lo que es la delegación del Colegio de Abogados de Málaga en Marbella. Luego, pues estuve allí muchos años, tuve casi 10 años, y dejé eso más o menos montado. Después fui vicedecano del colegio, que era una cosa extraordinaria porque al no ser abogado ejerciente en Málaga capital, era prácticamente la primera vez que se producía. Y después fui decano del colegio, lo que sí era absolutamente inusitado de que se pudiera ser decano del Colegio de Abogados de Málaga alguien que no ejercía en Málaga. Y luego pues yo me incorporé al Consejo General de la Abogacía Española. El Consejo General de la Abogacía Española es un órgano que funciona en Madrid y que coordina a los 83 colegios de abogados de España. Los coordina y hace otras cosas, como entre ellas darle distinción a algunas personas. Y bueno, yo estoy allí desde el año 2006, cuando dejé el decanato, pues fui elegido como, existen 12 abogados que se supone que son de reconocido prestigio, que estamos allí en el Consejo. Y efectivamente allí se trabaja bastante, aunque parezca a veces que no. Se trabaja muchísimo. Esta semana mismo tengo 2 reuniones, una el 5 de mayo de la Comisión de Recursos y de Odontología, otra el 7 de mayo de la Comisión de Ordenación. Tenemos pleno del Consejo la semana próxima, el 14 de mayo, en fin, se trabaja mucho. No son reuniones vacías de contenido. La reunión, por ejemplo, de la Comisión de Recursos, pues veremos 25 expedientes de quejas contra abogados. En fin, somos en ese sentido la segunda instancia. Decía antes, fue
fue decano del Colegio de Abogados de Málaga desde 2003 a 2006. No fue un periodo muy largo, pero sí que muy intenso, ¿no? ¿Cómo recuerda esa época? Bueno, tengo recuerdos buenos y malos. La verdad es que me alegra que hayas dicho que no fue un periodo muy largo. Realmente yo creo que los decanatos deberían ser muy, muy cortos, porque hay mucha gente con muchas habilidades, con mucha capacidad. Es un colegio que actualmente tiene 6.000 miembros y claro, si cada uno se queda mucho tiempo, imagínate tú las posibilidades que tiene alguien de llegar a ser decano, se van copando eso. Justamente a mí me eligieron por 5 años, ese era el periodo que existía. Yo modifiqué los estatutos del colegio y recorté el periodo a 3 años. Y luego, a pesar de que mucha gente me dijo, hombre, preséntate a la reelección, tal, yo consideré que mi periodo estaba realizado, que yo había hecho lo que había podido y luego pues que en fin, que lo demás sería un bis in idem, sería una repetición de las cosas que hice y por lo tanto no me presenté a la reelección y estuve 3 años y 3 años un poquito más largo. Vamos, el cariño a mis compañeros fue enorme, tanto en la elección cuanto en el apoyo que tuve durante los 3 años que estuve allí. Y la verdad es que guardo en ese sentido unos recuerdos fenomenales. Hasta el final, cuando me marché, en fin, tengo probablemente 1.200 cartas de compañeros agradeciéndome lo poco que yo había hecho ahí. También tengo otros recuerdos ya no tan agradables, porque si tú te sitúas en esa época, Marbella estaba en el ojo del huracán y había muchas llamadas operaciones que afectaron a abogados en aquella época. Se abrió ahí una especie de veda y bueno, eso duró unos cuantos años. Claro, usted es especialista en blanqueo. Por aquella época también estalló Ballena Blanca, que fue como el gran caso, ¿no?, de corrupción, que luego se quedó realmente en poco, ¿no? Bueno, yo te corrijo, yo no soy especialista en blanqueo. Si fuera especialista en blanqueo, probablemente estaría en este momento en las Islas Vírgenes tomando el sol, en vez de estar en este sitio que es muy agradable, pero no, no tomo mucho sol. Tengo una especialidad en la prevención del blanqueo, que es el instrumento que está organizado para justamente disuadir a los blanqueadores. Y efectivamente, motivado por lo que se suponía que había ahí una mafia y una cosa terrible de blanqueo, pues se organizó la llamada la Operación Ballena Blanca, que como dices muy bien, terminó en, no diré que en nada, pero no era como para montar el espectáculo que se montó, ni tratar de perjudicar de la manera que se trató de perjudicar a los afectados. Como decía con gracia un compañero, la ballena blanca se transformó en un chanquete y la verdad es que no era mucho más que eso. En fin, hubo condenas y se afectó a algún compañero, pero Sí, no pero era. luego quedó en poca cosa, ¿no?, con todo lo que se había vendido, ¿no? El escándalo que se montó fue colosal. Yo creo que no ha habido otra cosa de esa naturaleza. Sí, de esa dimensión, ¿no? Sí, ¿Cree que la actual legislación previene como debería el blanqueo o no se ha trabajado lo suficiente en ello? Yo lo que espero es que no se modifique una vez más la legislación sobre blanqueo de dinero. El blanqueo de dinero es un fenómeno muy complicado de prevenir y de castigar. Es un fenómeno que está en muchos sitios y con mucha intensidad. Los fondos puros o no declarados se mueven por toda la economía mundial y en una proporción importante. Se hace lo que se puede y creo que se hace incluso más de lo que se puede. La administración tiene personas que están
a su cargo que están muy bien preparadas para detectar esas operaciones. Lo que pasa es que vivimos en un mundo en que hay miles, millones de operaciones en un tiempo, en un año hay millones de operaciones. Entonces, claro, es imposible detectar Sí, eso. es muy complicado, ¿no? ¿Qué cree que necesita la justicia española a su juicio en estos momentos en los que estamos en plena pandemia? Pues necesita, como siempre, más medios, más medios. La justicia está, aparte de los problemas políticos que en este momento la afectan, porque la afectan, lo que no puede ser es que los partidos no se pongan de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial y en vez de renovar, le quiten atribuciones como al actual Consejo General del Poder Judicial. Eso es un problema que yo creo que da una impresión mala de los partidos políticos que deberían ponerse de acuerdo. Quizás el sistema del nombramiento de los vocales del Consejo General no es el más correcto, debería haber otro sistema, aunque yo le digo que creo que en el mundo todavía no se ha encontrado un sistema ideal para nombrar a los jueces. Los jueces en los Estados Unidos son elegidos y muchos son elegidos, otros no. Y claro, esa necesidad de presentarse unas elecciones entorpecen muchas veces los juicios que se deben mantener de manera impoluta durante todo el periodo por el que son elegidos. En el Reino Unido el sistema es bueno, a mí me gusta, que es el nutrir a la jurisdicción de otros operadores jurídicos bien preparados y con una capacidad de resolución excelente. Aquí, por ejemplo, faltan jueces en España, la Sí, proporción. suyo es muy conocida, ¿no? La frase de aquí hay muchos abogados, pero jueces sigue habiendo muy pocos, son escasos, ¿no? Así es, así es. Y entonces, pues claro, también la proporción entre abogados y jueces es importante mantenerla, porque el trato es mejor, se trabaja de una manera mucho más cómoda para todo el mundo y, es bueno que haya una determinada proporción. Bueno. Abogados hemos incrementado mucho el número y los jueces no tanto. Sí, pero todavía evidentemente son escasos y falta muchísimo por hacer. Bueno, desde que llegó a Marbella, que había solamente 2 juzgados, ¿no? Estamos todavía pendientes de esa ciudad de la justicia, pero bueno, hemos crecido por el camino. Había Nilson, perdón. Sánchez Stuart, muchísimas gracias. Y No, seguiremos hablando y muchas felicidades. gracias a vosotros, muy amables, muy amables y muchísimas gracias. Gracias, un saludo. Adiós. Gracias. Bueno, estamos muy pendientes del plan de vacunación, de los distintos pasos que se están dando. Y ahora vamos a escuchar en qué punto estamos, cómo irán las próximas semanas, las vacunas que se van a poner. Lo vamos a hacer con el director del plan de vacunación, David Moreno. Pues porque estas personas ahora mismo son de las que tienen más riesgo de ingresar en el hospital, ingresar en la UCI, es decir, tener un COVID grave. La vacunación en estos casos es fundamental. Los beneficios superan claramente a los riesgos. El índice de trombos en estas personas es excepcional, muy bajo, y verdaderamente a lo que hay que tenerle miedo es al virus del COVID, no a la vacunación. Para vacunar en breve, conforme vayamos terminando de vacunar a las personas entre 60 y 65 años y a las personas por encima de 70 años. Vamos a disponer de todas las vacunas que ahora mismo tenemos, como son la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Janssen y las vacunas de ARN mensajero Pfizer y Moderna, para poder vacunar a todo este grupo. Y lo que hay que dejar muy claro es que todas estas vacunas son igual de seguras e igual de efectivas para prevenir
un caso de COVID grave en esta edad. Por tanto, cualquiera de las vacunas que le toque a la persona entre 66 y 69 años va a ser segura y efectiva y, por tanto, a vacunarse. Con la vacuna de Janssen empezamos a vacunar hoy, día 22 de abril, en Andalucía, justo a las personas que tienen 70 años, es decir, las personas que nacieron en el año 1951. En este grupo de edad no solamente vamos a poner Janssen, vamos a poner también la vacuna de Pfizer o de Moderna, pero las dosis que no han llegado de Janssen, no son muchas, pero algo nos ha llegado a Andalucía, ayudará a complementar la vacunación de ese grupo de edad, 70 años. Cuando hayamos terminado de vacunar este grupo, seguiremos bajando con la vacuna de Janssen, vacunando a las personas que tienen 69, luego las que tienen 68 y así iremos bajando en edad conforme nos vayan llegando más dosis de la vacuna de Janssen. Vacuna hecha a partir de adenovirus, es una vacuna que tiene la ventaja de que es una sola dosis, no hace falta hacer una pauta de 2 dosis, es una vacuna muy eficaz, en los ensayos clínicos ha demostrado que la capacidad para prevenir un caso de COVID grave es tan alta como las vacunas de ARN mensajero, como Pfizer y Moderna, es una vacuna muy segura y es una vacuna que vamos a empezar a emplearla en la edad de 70 años, pero que progresivamente la iremos empleando también en otras edades. Basándonos en los estudios que hay que miden la gravedad de COVID en personas con patología, pues se ha visto que las patologías que se han seleccionado para el grupo 7 son las que tienen mayor riesgo de gravedad, de ingreso en el hospital, de ingreso en UCI y de mortalidad. Por eso se han elegido esas patologías. Personas que tienen otras patologías no incluidas en ese grupo 7, hay que saber que no se van a incluir más patologías en ese grupo 7, pero sí que hay que saber que la mayoría de esas personas con esas patologías no incluidas son personas por encima de 60 años que están siendo vacunadas o van a ser vacunadas en breve porque pertenecen a los grupos de edad mayores de 60 años. Las personas que tienen patologías no incluidas, que tienen menos de 60, pues se ha visto que la mayoría tienen menos riesgo de gravedad que personas por encima de 60 años, independientemente del tipo de patología que tengan. Por tanto, se ha hecho lo que pensamos que ahora mismo más necesita la sociedad y que más beneficio puede ocasionar vacunándoles con las vacunas que tenemos disponibles. Tenemos varias opciones como segunda dosis para estas personas que se administraron una primera dosis de AstraZeneca. Estamos pendientes de conocer resultados de diferentes estudios que nos van a llegar en las próximas semanas. Por tanto, hemos pensado que lo mejor es esperar un poco más de tiempo para tomar la decisión más adecuada para estas personas que necesitan una segunda dosis. Se va a saber en poco tiempo y probablemente las personas que ya van a empezar a cumplirse sus 12 semanas para su segunda dosis, se les va a pedir que alarguen un poquito más el periodo entre la primera y la segunda dosis para que esa decisión sea homogénea y la mejor para todos ellos. Se avisará por los canales habituales y esto está basado evidentemente en que se sabe que con una dosis de AstraZeneca la respuesta inmunitaria y la eficacia frente a COVID es igual a las 12 semanas que a las 13, a las 14 y que a las 15 semanas de haberse administrado esa primera dosis. Todo va a depender de la disponibilidad de dosis de vacuna. Ahora mismo estamos muy centrados en la vacunación de las personas de más alto riesgo de COVID grave, las personas por encima de 60 años, las personas que tienen patologías de base de muy alto riesgo, las personas grandes dependientes y completando algunos grupos que puede que haya nuevas personas que entren en residencia o a trabajar en unidades de primera línea de COVID. Y, por tanto, una vez que hayamos terminado todas estas personas de vacunar y tengamos dosis de vacuna, los siguientes a vacunar van a ser las personas menores de 60 años. Empezaremos con las personas entre 55 y 59 y progresivamente iremos bajando en edad, siempre de mayor a menor.
Bueno, pues esperamos que se hayan resuelto la mayoría de nuestras dudas en este sentido, ¿no? Y vamos a cerrar el programa de hoy. Muchas veces hablamos de cómo afrontar una entrevista de trabajo, cómo debemos hacerla, cómo prepararla, pero hoy nos vamos a poner en el punto de vista del empleador, cómo debe elegir al candidato ideal, no dejarse llevar por sensaciones y bueno, pues cómo lo puede hacer de la mejor manera. Gemma Campos, muy buenas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos hoy? Pues muy bien, de lunes de mayo y bueno, pues comenzando una nueva semana a tope, muy bien. Bueno, me alegro. Gemma, hoy decíamos, vamos a adoptar otra posición, otro rol y es el del empleador, ¿no? Tiene que tener en cuenta múltiples variables para elegir a un candidato que luego le vaya a funcionar bien. Efectivamente, elegir el candidato adecuado para mi puesto es muy importante, porque si no sucede, si nos equivocamos en esa elección, que es fácil equivocarse, las consecuencias van a ser muy importantes, desde productividad, recursos económicos, mal rendimiento, mal clima, insatisfacción cliente, etcétera. Con lo cual es muy importante que dediquemos un esfuerzo y recursos a hacer una buena selección. ¿Qué es lo que ocurre? Que tradicionalmente, bueno, pues hay muchas personas que piensan que hacer una selección buena, bueno, pues me entrevisto a una persona de una forma muy rápida, sin conocimientos, y no es así. Para hacer una buena entrevista debemos de estar preparados. También lo que ocurre es que si yo soy un empresario pequeño, tengo un pequeño negocio, una startup, quizás no disponga o no pueda acudir a expertos y a profesionales de selección de personal o consultores. Entonces la tengo que hacer yo mismo, ¿vale? O yo misma. Pues no pasa nada. Lo importante es que yo ponga en marcha algunas claves y para comenzar tome conciencia de lo importante que es este proceso para mi proyecto, para mi negocio o para mis servicios, ¿vale? Porque si no le doy la importancia que tiene, realmente no lo vamos a hacer. Así es que yo, Eva, para hoy te he traído algunas claves para terminar que podemos poner en marcha y los errores más frecuentes que cometemos los seleccionadores de personal, con lo cual, pues otra persona que no está preparada para hacer estas entrevistas o que no lo hace de una forma muy frecuente, pues por supuesto... Sí, que va a caer, ¿no? Podríamos decir, Gemma, que dejarse llevar por las emociones, por la afinidad, ¿no? Que en principio parece que tienes con esa persona a priori, puede ser el gran fallo o uno de los más importantes. Sí, totalmente. Es uno de los grandes fallos que cometemos. Al ser humano nos gustan las personas que son como yo y tendemos a seleccionar a esas personas. Es decir, si yo en un candidato veo, esto es muy común, algo que a mí me encanta o que yo lo he hecho o que yo lo haría, es como, wow, esa persona gana puntos. Pero a lo mejor no necesito eso para mi puesto o no es lo que requiere. Y otra es dejarme llevar por las emociones, tanto las positivas como las negativas, ¿vale? Entonces realmente no estoy haciendo una selección objetiva. Otro efecto muy común es el efecto halo. ¿Y esto qué significa? Que ¿nos gusta o no nos gusta? Rápidamente vamos a generalizar en el candidato y le vamos a marcar muy rápidamente como favorable o desfavorable algo que hemos visto. Y vamos a generalizar, con lo cual ya no vamos a estar pendientes en la otra búsqueda de información, sino que ya le cogemos o le descartamos por una cosa o dos. Otro es el efecto contraste, que tendemos a comparar con el anterior, ¿vale? Con la otra persona que he tenido, le he hecho una entrevista antes y no con todos los candidatos. También, cuidado, porque es muy fácil dejarnos guiar por las primeras impresiones. El ser humano tenemos, bueno, pues una capacidad de segundos para detectar si la persona que estoy viendo me gusta o no me gusta. Pero claro, esto no lo podemos llevar a una entrevista de trabajo porque nos vamos a perder muchísima información y puede llevarnos a contratar al candidato erróneo. También, otro error que cometemos habitualmente es dejarnos llevar por experiencias anteriores o prejuicios. Es decir, si yo tengo una persona que estoy entrevistando y esta persona, imagínate, pues es una mujer, tiene 20 y tantos años y ese candidato anteriormente este empresario anteriormente tuvo contratada a una persona similar,
es muy probable que si no lo gestiona bien, haga esa comparación y digo, no, porque estas personas no me funcionan. Así es que cuidado con nuestros prejuicios, ¿vale? De pensar, no, es que tienes que ser hombre, mujer, o tienes que residir en tal sitio, o para hacer bien este trabajo. Vamos a centrarnos en si son realmente juicios, prejuicios, o son hechos objetivos, porque la mayoría de las veces son juicios. Y por último, otro error muy común es que no nos preparamos la entrevista. La entrevista hay que preparársela, consta de varias fases, que ya sería ahondar en profundidad, pero yo como mínimo, cuando me siente con esa persona, tengo que conocerla a través de su currículum, tengo que haber preparado un ambiente adecuado, tengo que haber meditado muy bien qué es lo que quiero, qué necesita la empresa y en qué equipo se va a incorporar, etcétera. Así es que hay que preparársela y, por supuesto, tomar muy en cuenta estos errores, porque es muy fácil caer en ellos y si caemos en ellos, probablemente no sea ese candidato. Sí, te vas a arrepentir, ¿no? Todo suma, hablas de las primeras impresiones, evidentemente, pues las tenemos que apuntar también, ¿no? Porque son información bueno, que nos puede servir, esas y muchísimas más, ¿no? Nos haces, Gemma, un catálogo, un listado de lo que sí deberíamos tener en cuenta, en qué sí nos tendríamos que fijar para elegir pues, a ese candidato, bueno, en teoría ideal, porque luego hay que demostrarlo con la práctica, ¿no? Pero para intentar equivocarte lo menos posible. Genial. Pues mira, para empezar hay empresas que me dicen, Gemma, quiero contratar al mejor. No, no se trata de contratar al mejor, se trata de contratar a la persona ideal para ese puesto. Porque así a lo mejor contrato a alguien con un potencial muy por encima de mi puesto, pues se me pueda desmotivar en corto plazo y se pueda marchar, ¿vale? Entonces, el mejor para ese puesto. Entonces, para saber quién es el mejor para ese puesto, lo primero que tengo que hacer es definir muy bien ese puesto. Y dentro de una definición de puestos, de manera muy ligera y sencilla, vamos a tener que identificar esas funciones, qué es lo que va a hacer esa persona, cuáles van a ser sus responsabilidades y a partir de ahí identificar requisitos mínimos. Requisitos mínimos en cuanto a conocimientos, formación, habilidades, experiencia, etcétera. ¿Qué experiencia tiene que tener para desempeñar este puesto? ¿Qué programas debe de conocer? ¿Qué formación? Es decir, los requisitos mínimos es aquellos que si no los tiene yo no le puedo contratar porque no va a poder hacer bien su trabajo, ¿vale? También vamos a identificar los deseables, es decir, a lo mejor no los necesita en su día a día, pero si los tiene me va a aportar un plus y yo los tengo que tener muy identificados. Y después las competencias, que son estas habilidades interpersonales que van a hacer que haga su trabajo de una u otra forma. Por ejemplo, comunicación, orientación al cliente, empatía, habilidades sociales, estas relaciones interpersonales, gestión emocional, planificación, innovación, creatividad, ¿vale? Cuando yo ya tengo definido todo esto, eso es lo que voy a buscar en la entrevista de trabajo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo vamos a hacer con preguntas que busquen hechos, ¿vale? Entonces, yo me apunto todo esto y en esa pregunta, si para mí alguien que es muy importante que tenga innovación y creatividad, le voy a preguntar, bueno, cuéntame tu último proyecto, ¿cómo fue? ¿Qué nuevas herramientas aplicaste? ¿Cómo lo comercializaste? Etcétera. Alguien que tenga orientación al cliente o al trabajo en equipo, pues le voy a preguntar por esas situaciones. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo gestionaste? ¿Cómo te sentiste? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Etcétera. Porque me van a dar información de esas competencias. Así es que, muy importante, prepárate la entrevista, ¿vale? Como decimos, y hazte unas preguntas tipo, para que luego no se te olviden. Y ve apuntando cosas importantes. Busca hechos objetivos, no juicios ni prejuicios, ¿vale? Muy importante. Deja hablar. Yo veo a muchos entrevistadores que empiezan a contarles su vida, cómo están ellos, cómo se sienten, cómo lo ven. No, no se trata de esto. Se trata de que yo pregunto, responde y escucho. Solamente así voy a poder identificar, porque si yo estoy hablando me estoy diciendo cosas que yo ya sé y además le estoy dando mucha información a la otra parte que puede utilizar para
responderme de una forma, porque ellos van a intentar venderse y a ser deseables, ¿vale? Entonces, a lo mejor no le estoy ayudando. Haz un informe final con todo esto que te permita analizar y comparar entre otros candidatos. Cuidado con esa información. No te dejes llevar por las emociones ni por la urgencia. Sabemos que muchos puestos hay que cubrirlos para allá, pero realmente cuidado, porque a lo mejor me puede llevar a coger personas por esa necesidad que me van a hacer mucho daño. Y algo muy importante para terminar, piensa en el presente, pero garantiza el futuro. Es decir, esa persona que incorpores te tiene que garantizar el presente, el hoy, pero si mañana tu empresa evoluciona, cambia tu proyecto, tiene que tener las capacidades para seguir adaptándose a eso que tú necesitas. Bueno, pues... Prepáratela. Bueno, pues un catálogo muy extenso de puntos que debemos hacer. Siempre ponemos el acento, ¿no?, en la persona que va a buscar trabajo, cómo debe preparársela, pero tan importante o más es la otra parte, ¿no?, la otra cara del empleador que debe buscar pues a aquel trabajador que le dé resultado y que le funcione, ¿no? Gemma, muchas gracias. Muchísimas gracias, Eva. Feliz día. Feliz día, un beso. Gracias. Adiós. Pues así terminamos el programa de hoy, nos despedimos y volvemos mañana puntuales a las 10. Que paséis una feliz tarde. Adiós.